cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bien, hermanos, damos gracias al Señor en esta tarde por este himno de que nuestro Dios es grande. Vamos a tener un momento de oración. Voy a pedir a hermano Molina que suba para tener un tiempo de oración, pidiendo al Señor su bendición en esta ocasión. Gracias, pastor. Oramos, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias que nuevamente podemos estar aquí en su casa para oír su palabra, Señor, para oír predicación, sea con este culto, Señor, sea con todos los hermanos de la iglesia que están escuchando, sea también con los hermanos allá en la República, Señor, que estamos transmitiendo con ellos por medio de Zoom, que les sea de edificación y que usted pueda hablarle, Señor, a su corazón y que estemos atentos, Señor, para oír la palabra de Dios. Sea con el pastor y dele su palabra, Señor, para que pueda dirigir este culto a su medida, Señor, como usted quiera. Le pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Bien, hermanos, damos gracias al Señor por este tiempo. Hemos orado, hemos pedido al Señor su dirección. Tenemos el otro himno. Bien, vamos a escuchar otro himno, el segundo. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios. Disculpe el orden que puse aquí. Vamos a tener un himno más, pero vamos a tener la lectura. Y es nuestro hermano Erickson Fenton, va a tener la lectura en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, ya tiene la porción donde va a leer. Así es que
Vamos a dejar que tenga la porción, la lectura de la porción de la palabra de Dios. Mano Eric, su micrófono debe de quitarlo. Mano Eric, su micrófono, ok. Todavía, dele. La altura Adelante, hermano, adelante. Ahora sí. 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, de las provincias, para que viniese a la dedicación de esta estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, y la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no tu Dios, estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: ¿es verdad, Sadrach y Mesach y Abednego, que vosotros no honréis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira
y se demudó el aspecto de su rostro contra Cedrac, Mesac y Abednego. Ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Cedrac, a Mesac y a Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus casas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como a orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesac y Abednego. Esos 3 varones, Cedrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesac y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Cedrac, de Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach y Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Oremos. Padre, queremos darte las gracias por esta lectura, por ver el testimonio, Señor, que mantuvieron estos 3 siervos tuyos a pesar de que fueron amenazados de muerte. Permítame, oh Señor, que cada uno de nosotros como creyentes podamos tener ese tipo de carácter, oh Señor, que no nos dejamos dominar por presión con el deseo de servirte, oh Señor. Gracias te damos por este privilegio que tú nos das para participar en este servicio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por la porción de la palabra leída en esta ocasión. Vamos a escuchar otro himno a través de la red y voy a pedir ahora que proceda al próximo himno en esta tarde, en esta noche. Cuán grande es nuestro Dios. Amén. Amén.
Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante de error. ¿Se oye? Mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Cantos de alegría elevo a mi Rey buen Salvador, y ahora mis dones a Cristo doy, y le sirvo por su amor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y mío es, todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor, al Señor. Amén, amén. ¿Se oye, hermano, allá? ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, sí, estamos gozando. Amén. Oh. Estamos gozando. La Amén. imagen, ¿se ve? También se ve usted aquí con una corbata muy hermosa, sus lentes y ese micrófono azulito allá. Ok, muchas gracias. Allá vemos la bandera nuestra. Muy bien. Pues hay problema técnico aquí. El micrófono acaba de perder su power, como dicen, pero gracias al Señor que todavía la palabra está y también la voz está todavía. Así que damos gracias al Señor. Muy bien, hermanos, damos gracias al Señor en esta tarde al culto que hemos empezado. Como dije, es tridimensional. Es la primera vez que estamos desde 3 lugares con el mismo propósito de engrandecer a nuestro Dios y también el tiempo de no ver a algunos hermanos, aunque vi el día pasado a la hermana Wendy, pero tenía ya un tiempecito de no ver a la hermana Adi, ya la pude ver. Y a hermanos de allá de la iglesia, el pastor así que damos gracias al Señor. A propietario y calendario y candelario, así es que tener mesa, otra más calendario y no candelario, de tener un gusto combinado y esperamos que el Señor permita más adelante también tenerlo. Gracias, hermano Eri, por la porción de la lectura y a los hermanos que nos escuchan desde sus respectivos lugares. Para el culto de esta tarde. Siempre hay sus conveniencias. Bien, quiero invitarle a que abramos las escrituras, el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a abrir nuestra Biblia allí, Apocalipsis capítulo 2.
me siguen con su lista y vamos a leer una parte de la porción que tenemos en esta noche en la serie de las iglesias. También tengo que escuchar las predicaciones. El pastor Candelario me envía, así como otros pastores, y a la vez quiero invitar también al pastor para que escuche ya 2 mensajes que el Señor ha prometido que entregue, lo nunca antes dicho, cosas que no se han dicho. De hecho, me Candelario para poder traer algo fresco, algo que no se ha escuchado y compilar una serie de informaciones para poder compartir esas verdades desde un lugar santo, el púlpito, un lugar que le pertenece a Dios, le pertenece al Señor, y poder comunicar esas verdades, cosas que nunca se han dicho, que nunca se atreven a decirse a través de medios de comunicación. También muchos no se atreven a predicar por causa de que son temas conflictivos, pero debemos de ser bíblicos, no irnos a banda del blanco, ni irnos a banda de los negros, ni irnos a banda de los latinos. Tenemos que ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que la palabra de Dios enseña, nos dice, y que también debemos de denunciar el pecado. Hay que denunciar el pecado, hay que decir lo que está malo, y esperamos que el Señor sea glorificado en cada una de esas enseñanzas, lo que nunca se ha dicho. En esta ocasión nos toca concerniente a la iglesia de los tiriatanos, de Tiatira. Vamos a estudiar, vamos a leer, a ver hasta dónde podemos llegar y concluir en la bendición de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. Dice así las Escrituras. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas cosas contra ti, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que tolera que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Sigue diciendo, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Padre, en esta preciosa tarde doy gracias por esta oportunidad que me concede toma a este siervo inútil y pecador, y que tu Santo Espíritu sea quien hable a través de mí. Es tu palabra, es tu rema, es tu bondad y misericordia plasmada en las Escrituras en favor de nosotros los seres humanos. Bendice, oh Señor, este tiempo, esta predicación, y si te place que alguien escuche y pueda ser salvo, así ocurra. Mi Dios, sé con todos los hermanos de ambas iglesias, aún algunos hermanos allá en Rhode Island, que te plazca edificarnos y que la gloria y la honra seas tú quien la reciba. Te pido y te imploro todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como ya su pastor Candelario me había dicho, pues
viene escuchando la serie que traemos domingo en la noche acerca de las iglesias. Y hay dos corrientes, dos connotaciones por parte de los eruditos, de que hay una posición que las 7 iglesias representan las siete etapas por las que las iglesias atraviesan o que la iglesia va a atravesar a través de los años, a través del tiempo. Y la otra corriente o el otro punto es que al mismo tiempo se representa la totalidad de la iglesia en el mundo entero, que va a diferenciarse por el funcionamiento de cada pastor local, lo cual la gran mayoría se identifican con la segunda, de que al mismo tiempo estas 7 iglesias estaban existentes y que cada una de ellas tenían una característica que el Señor las resaltaba, pero a la vez también tenía una reprimenda, tenía una advertencia, tenía un llamado, tenía una disciplina si acaso no ocurría el arrepentimiento, salvo a la iglesia de Smith. Luego las demás iglesias, prácticamente es increíble, pero de 7 iglesias o de 7 pastores, había un solo pastor que estaba al pie del cañón. Los demás pastores estaban trabajando, pero había uno solo, al cual no tenía ningún tipo de reprensión, ese es Smyrna, que estaba haciendo lo que Dios quería y que Dios le dijo a ese pastor: soporta, aguanta, va a ser probado por 10 días, la iglesia va a ser probada por 10 tiempos, de acuerdo, dependiendo de los eruditos, pero había un solo pastor que estaba que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Quiero decir a la iglesia que nos acompaña en esta noche, he venido en esta serie de predicación en la noche y tanto en la mañana, y ya lo he compartido con su pastor, de que los escritos que he estado siguiendo a través de la pandemia, las predicaciones también que he estado escuchando y algunos testimonios de algunos pastores, el cúmulo de información salida de la boca de estos pastores, líderes, maestros, profesionales cristianos de mucho tiempo, todo indica de que Dios está airado. Dios no está contento con la iglesia, no está contento con los pastores, pastor, maestro, como se entienda, y con líderes que están en torno al pastor o a los pastores. Dicho, escrito, hablado por pastores, evangelistas y maestros, de que Dios no está contento con la iglesia en sentido general. Esto entonces nos invita a nosotros, a los pastores, a hacer un reseteamiento, chequear cómo andamos, para de aquí en adelante, después de esta pandemia, después que Dios nos deje con vida, nos deje en la tierra, nosotros necesitamos hacer una nueva reingeniería de administración eclesiástica. Debemos de considerar, como han dicho algunos, ya rayando en el liberalismo, de que debemos de analizar cómo estamos andando, cómo la iglesia se está comportando, qué es lo que la iglesia está haciendo que está poniendo a Dios airado. Dios le entregó a los pastores, como a los apóstoles, de que ayuden a dirigir el rumbo de la tierra, del mundo. En tiempo de los pastores, de los apóstoles, perdón, ellos dirigieron al mundo, pero fue nada más y nada menos que a expensa de sus propios cuerpos y de sus propias vidas. Los pastores, los apóstoles, perdón, fueron usados poderosamente, fueron usados grandemente. Los apóstoles fueron distinguidos desde lejos
Y uno solo, la Biblia no nos registra que en determinado momento, cuando señalaron a uno de ellos, es el caso de Pedro, a ultranza extremo, el apóstol Pedro dijo: no conozco a este Señor, no sé quién es Jesús. Dijo una serie de cosas que en mis palabras estoy diciendo, pero Pedro negó haber conocido, haber andado, haber estado con el Señor. Pero no mucho después tuvo que reconocer lo que ya el mismo Señor Jesucristo le había profetizado: de que antes de que el gallo cante, lo habrá negado 3 veces. Ese tiempo apostólico marcó el inicio de la iglesia. Ese tiempo apostólico a los 12 le costó la vida. Y Juan, del que nosotros estamos leyendo en el día de hoy, decimos que murió de muerte natural. Es natural que después que le caiga un camión a un ser humano, ¿qué le suceda? Se muere. Es natural que la muerte llegue. Es natural que el apóstol Juan, después de haber ser echado en un estanque de aceite ardiendo, con el tiempo, eso le produjera una serie de síntomas y de problemas en su cuerpo, y posteriormente llega la muerte. O sea, que de algo iba a morir. Pero esos 12 hombres, esos discípulos y otros cientos y cientos de discípulos en tiempo de los apóstoles pagaron un alto precio. Acabamos de leer la porción de Daniel capítulo 3. Si es cierto que a los pastores en el día de hoy se nos está haciendo un llamado de que regresemos a las Escrituras, de que regresemos al principio de la vida de los primeros cristianos, la lectura en el día de hoy nos está indicando también que si nosotros contextualizamos a Sadrach, Mesach y Abednego, son 3 jóvenes que en el día de hoy Dios no tendría que llamarlo a capítulo. Serían 3 jóvenes que también identificarían a la minoría. Hoy día, por lo que hemos leído, hoy día, por lo que estamos tratando con las 7 iglesias, que de 7 iglesias hay una sola iglesia que no se le hace ningún tipo de reprimenda, nos está indicando que la gran mayoría de iglesias, la gran mayoría de nosotros los pastores, estamos en cierto punto viviendo lo que vivió la iglesia de Éfeso. Dejó el primer amor. Empezamos bien y dejamos el primer amor. Luego viene la iglesia de Esmirna, una iglesia pequeña, en una ciudad rica con una vida muy pobre. Esmirna, siendo pobre, Dios la señaló, la levantó. Aunque eres pobre, eres rica. Y la ciudad de Esmirna, que significa mirra, en vez de ser rica espiritualmente, era rica, era próspera económicamente, pero espiritualmente estaba muerta. Luego viene Pérgamo, que significa matrimonio consumado. En vez de la iglesia de Pérgamo, al igual próspera como Éfeso y como Esmirna, pero Pérgamo bajo también el reinado de Alejandro Magno, igual que Teatira, la que nos toca en el día de hoy, floreció tanto, fue próspera, el comercio reinaba abundantemente, pero era una ciudad sumamente idólatra, con varios dioses, incluyendo a Zeus y el gran museo, el gran trono a él, y también la gran estatua dirigida a Augusto César, y otros dioses, otra diosa, patrona de los griegos, protectora, cuidadora, veladora de los griegos. Saturada de dioses estaba también la ciudad de Pérgamo. Pero el gran problema de la ciudad de Pérgamo fue que pudo, en vez de que la iglesia de Pérgamo influenciara a la ciudad de Pérgamo,
fue la ciudad de Pérgamo que influenció al pastor y a la ciudad y a la iglesia que está en Pérgamo. Tanto así que los escritores, los eruditos, están viendo de que las iglesias tenían el mismo nombre de esas ciudades. Por lo que muchas iglesias deciden poner el nombre a la iglesia en la ciudad donde están trabajando. Pérgamo llegó a tal punto que Dios tiene que traer una reprensión contra el pastor, de que la ciudad de Pérgamo, en vez de hacer un matrimonio consumado con Dios, lo hace con la ciudad de Pérgamo, con el gobierno, y hasta cierto punto que pude entender en los estudios, es donde empieza el inicio de lo que hoy día conocemos, la Iglesia Católica y la trayectoria papal. La Iglesia de Pérgamos, que en su seno estaban allí algunos seguidores de Nicolás, filtraron información una y otra vez, muy sutilmente. ¿Por qué pasar trabajo? ¿Por qué en el día de hoy tener que sufrir tanto? ¿Por qué tenemos que diferenciarnos tanto como cristianos o como cristianas? Ya eso es asunto de la antigüedad. No debemos de tener que estar pagando un precio sin necesidad. Y estas informaciones no vinieron del pastor. Los pastores estaban firmes en lo que habían creído. Los pastores estaban dispuestos a morir como Policarpo, como Antipas, y otros estaban firmes en lo que habían creído. Saben lo que habían creído. Pero hay hermanos en la congregación, en las congregaciones, que empiezan a filtrar sutilmente información. Y cuando llega cierto cariño del pastor a esos hermanos, cuán difícil se le hace al pastor tener que enfrentar a esos hermanos. Personas a las cuales ha ganado para Cristo, ha bautizado, ha casado, ha ayudado, ha orado por ellos, ha sufrido con ellos, ha enterrado a familiares. Situaciones como esta, a nosotros y a los pastores se le hace difícil tener que enfrentar a una familia o a un hermano o una hermana. Entonces, ¿qué pasó con Pérgamo? Dios le dijo, una cosa quiero decirte, si tú no enfrentas a la iglesia, yo te voy a enfrentar a ti. Y después de enfrentarte a ti, está hablando con el pastor, voy a tener que enfrentar a los hermanos. Ahora, a los que venzan, yo le voy a dar un premio. Y ahí les ofrece el nombre nuevo en la piedrecita y la promesa que le hace a todos los que venzan y también al pastor. Esto quiere decir que en este tiempo contemporáneo, Dios a todos los pastores nos está llamando la atención y nos está diciendo que como la iglesia ha cedido, la iglesia no ha enfrentado, la iglesia no confronta el pecado hoy día, entonces Dios tuvo que enviar o permitir el COVID-19 para que afecte parejo a los salvos y a los no salvos, a los hijos de Dios y a los hijos del diablo, a los que van al cielo como a los que van al infierno, al pobre como al rico, al blanco como al negro. Dios ha permitido esta pandemia parejo que nos afecte a todos. Los presidentes, los gobernantes, los alcaldes, los militares, los artistas y todo ser humano en diferentes lugares del mundo, en muchos de ellos y en muchos de nosotros hemos tenido que reconocer a Filipenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo escribe y dice que toda rodilla se doblará. Son muchos los militares,
son algunos de los presidentes, son muchos diputados, son algunos legisladores, asambleístas, alcaldes, regidores y cualquiera que sean los términos en el mundo entero, hablando políticamente, que han doblado sus rodillas y han reconocido que hay que pedirle a Dios que haga algo en relación al COVID-19. Esto nos indica de que tarde que temprano todo ser humano va a tener que doblar sus rodillas y confesar con nuestra boca que Jesús es el curio, el Señor, el amo, para gloria de Dios Padre. Todo pastor debe entender eso, de que hay muchos pastores que están conscientes que las iglesias deben de cambiar su modus vivendi. Algo estamos haciendo que está mal, que nuestro Dios está irado. Al igual que cuando Dios habla a estas 7 iglesias, a estos pastores, y sabemos que la iglesia de Éfeso no hizo caso y la iglesia desapareció para aquel entonces. Las otras iglesias siguieron, pero con el tiempo también se dejaron. Pero en el tiempo actual, que Dios utiliza a Juan para que escriba las 7 iglesias, de todas las iglesias, la que dejó de existir fue la iglesia de Éfeso, porque no regresó a su primer amor y abandonó lo que antes había empezado. En cuanto a la iglesia de Tiatira, esta iglesia que está dentro de la ciudad de Tiatira, que lleva su nombre, dictaba unos 64 kilómetros al suroeste de la ciudad de Pérgamo también. Es interesante también lo que significa el nombre de Tiatira. Significa sacrificio continuo, un constante sacrificio, que eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Cuando las personas vienen a Cristo, debemos de estar convencidos. Y es lo que se le ha bajado, lo que está sucediendo, lo que nosotros en los últimos años hemos estado viviendo, de que los pastores, no la iglesia, los pastores hemos dejado que la iglesia nos marque el ritmo, cómo debe de proceder. Por ejemplo, en tiempo remoto fui a las montañas al sur, noroeste, en la República Dominicana, lo que tiene que ver con Gaspar Hernández, Tenares, Blanco Arriba, Blanco al Medio, Blanquito, Gaspar Hernández, todo ello. Donde un pastor en culto. Y me decía en aquel entonces un pastor llamado Pascasio Hernández, me decía, hermano Rolando, usted ve esa luz que está allá en la oscuridad, allá en aquella loma allá. De allá vienen los hermanos a pie, con un fango que daba hasta la rodilla. Y una lluvia que no paraba entre ese cafetal y entre ese cacao. Y ese caliche en su buena. Y yo observaba, y yo loco que llegara el día de regresar a la capital. De domingo a domingo. El domingo era un culto, los 3 cultos. El lunes era otro culto, el martes otro culto. Habían cultos para los gatos, para los perros, para las vacas, para culto de domingo a domingo. Pero hoy día no es así. Los pastores sabemos que el significado de la iglesia de Tiatira, que significa sacrificio continuo, es lo que menos la iglesia en el siglo XXI, en este tiempo de modernidad, quiere hacer. La iglesia no quiere un sacrificio continuo. La iglesia quiere un sacrificio ocasional, momentáneo. La iglesia lo que quiere es un sacrificio anual, quincenal, trimestral. Pero ese sacrificio continuo, la iglesia del siglo XXI no quiere. Y los miembros, la membresía, empujan al pastor. Y los pastores cedemos porque somos seres humanos. Es una presión por donde quiera. Los hermanos no quieren,
Los hermanos nos quieren, estamos muy ocupados y como dice una hermana, siempre con un crucero, cruza aquí, cruza allá, cruza aquí, cruza allá. Siempre estamos con un crucero, yo digo, un crucero, sí, cruza aquí, cruza allá, cruza aquí, cruza allá. Eso hace que el tiempo del Señor, el día del Señor y las cosas para el Señor escaseen manos de obra. Y el Señor dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros son escasos y lo poco que hay están ocupados. Eso dice el Señor en Rolando 7:7. Pero la gran verdad es que la iglesia de Tiatira se ve envuelta en una ciudad que lleva el nombre, sacrificio continuo. En su trasfondo geográfico, esta ciudad también, bajo el mandato de Alejandro Magno, fue dedicada a una fortaleza militar. Pero con el tiempo, esta ciudad prosperó. Así que la fortaleza militar fue echada a un lado, quizás rezagada a poca cosa, y se convirtió en una ciudad próspera, como Esmirna, como Pérgamo, y también la principal, que era la ciudad de Éfeso, que era la más grande. Comercialmente, también fue una ciudad muy distinguida en todo el Asia, por lo que allí concurrían muchas personas y le encantaban ir también a la ciudad de Tiatira. Así que los tiratianos tenían como dios principal al dios Apolo, Dios con D minúscula, al dios Apolo. Otros también una serie de devoción, una serie de creencias y que la gente una y otra vez, dedicaban todo cuanto tenían, todos sus esfuerzos a esta idolatría, la cual Dios aborrece. Pero es interesante lo que Dios aborrece, lo que Dios en la iglesia de Esmirna aborrece, y los hermanos de Esmirna también aborrecen, y los hermanos de Éfeso también aborrecen. Sin embargo, en la iglesia de Pérgamo y tanto la de Tiatira, en vez de aborrecer, al igual que Dios, entonces amaban, se acercaban. Dios entonces tiene que tomar una decisión, llamar al pastor de la iglesia a capítulo. Y decía, hermanos que me escuchan de aquel lado y otra persona, de que muchas veces el pastor no quiere confrontar, enfrentar, no quiere verse envuelto en dificultades, en establecer parámetros en la iglesia. Los pastores prefieren buscarse problemas con Dios y no con los hermanos. Porque hoy día priman tres cosas que los pastores tienen en claro. Número uno, quieren tranquilidad económica. Cuando hay conflicto con los hermanos, la economía de la iglesia peligra. Número uno. Número dos, quieren tener una tranquilidad social, el prestigio de la iglesia. ¿Cómo se ve la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? Entonces es preferible lo que está aconteciendo hoy día, no predicar en contra del pecado, no predicar en contra del infierno, para que la membresía de la iglesia, cuando llegue a la iglesia, esté tranquila. Y tercero, los pastores quieren tranquilidad personal. No quiero sufrir de cáncer. No quiero sufrir de diabetes. No quiero que me dé un derrame cerebral. No quiero ser señalado. No quiero ser distinguido por nadie por tener una apología, una defensa, un celo por la palabra de Dios. Y entonces esas tres áreas es la que ha hecho que el Dios que no cambia, el Dios del siglo XXI, mande esta pandemia al mundo entero, porque los pastores hemos preferido tener pleito con Dios que con los hermanos. Los pastores preferimos ceder a la presión de la iglesia que a la demanda que Dios nos hace como pastores. Y por eso Dios le escribe al ángel de la iglesia y le dice, mira que te estoy hablando a ti, para que esa hermana que tú tienes ahí,
a esa Jezabel que tú tienes ahí y que anda seduciendo a los siervos y que anda seduciendo a los hermanos, se arrepienta. No dice se arrepientan, dice se arrepienta ¿quién? Jezabel. Tres cosas se tipifican allí, se representan allí. O la esposa del pastor, o una hermana influyente, o precisamente otra que se llama Jezabel, o el espíritu de Jezabel que está reinando en la iglesia de Tiatira. Es también interesante lo que ocurre en la iglesia de Tiatira, y es que Tiatira, como las demás iglesias, siempre tuvieron hermanos claves, conocemos como columna dentro de la iglesia, como lo fue Policarpo, como lo fue Antipas, y ahora en la iglesia de Tiatira recordamos a nuestra hermana Lidia. La hermana Lidia fue una de las primeras salvas, mujer griega, hermana griega, cuando el apóstol Pablo va allí y se reúne, y entonces entre las hermanas, las personas que iban a la oración, vendedora de púrpura, la cual nos habla el libro de los Hechos, y Lidia forma parte de la iglesia de Tiatira. Una hermana fue salva, sólida en el Señor, convidó a los pastores, a los apóstoles, a los siervos de Dios, lo invitó a que estuviesen en su casa. Pero hay algo más, aparte de que Lidia fuera una de las miembros de la iglesia allí en Tiatira, y es que precisamente, tanto en Pérgamo como en Tiatira, se da el asunto de hermanos que están siguiendo la doctrina de los nicolaitas. Vaya conmigo a las Escrituras, por favor. Vaya conmigo a las Escrituras. Ahí donde estás, vea conmigo en capítulo 2, en el versículo 15. Apocalipsis 2:15 dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué dice? La que yo también aborrezco. En el versículo 6 del capítulo 2, del mismo capítulo 2, la iglesia de Éfeso, versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Pero tiene esto, que aborrece, rechaza las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Mire el paralelismo. Una iglesia lo apoya, rechaza. Una iglesia apoya el rock and roll, otra iglesia lo rechaza. Una iglesia apoya el merengue, otra iglesia lo rechaza. Una iglesia apoya el reggaetón, otra iglesia lo rechaza. Lo mismo que está ocurriendo en el Apocalipsis. Lo mismo está ocurriendo hoy día. Es lo mismo. Todo va a depender de la convicción, el temor de cada pastor local. Así que vemos que algo está ocurriendo en la iglesia de Tiatira, que los hermanos están siguiendo la doctrina de los nicolaitas. Vaya conmigo, por favor, hermano y creyente en otro lugar que escucha y que lee, y que tenemos un poquito más de tiempo en la tarde. Vaya al libro de Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 6, versículo 5. Hechos, capítulo 6, versículo 5. Dice así las Escrituras. Hechos, capítulo 6, versículo 5. Wow, cuando usted y yo analizamos las Escrituras, que es inequívoca, es inerrante, no se equivoca, es infalible, y cuando la estudiamos exhaustivamente, hermenéuticamente, nosotros vamos a ver que la palabra de Dios se complementa a sí misma, no se contradice. Hechos capítulo 6, versículo 5.
agradó la propuesta a toda la multitud de elegir a varones de testimonio llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y por último a Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito, seguidor, alcanzado, discípulo, cualquiera que sean los términos. Y cuando enseñaba la semana pasada, hermanos, observé que precisamente de dónde viene esta doctrina de los nicolaitas. Viene de un hermanos a los cuales los apóstoles impusieron las manos y le dijeron, hermanos, nosotros vamos a seguir ocupados en la oración y en la predicación. Y ustedes se van a atender, se van a encargar del cuidado de las ancianas, de las hermanas. Ustedes se van a encargar del cuidado de las mesas. Y nosotros vamos a persistir en la oración y en la predicación. Nicolás fue un hermano que Dios, a través de los apóstoles, le apartó para servir a la iglesia naciente. Pasa el tiempo, me imagino que mueren los apóstoles y él de una manera sigue vivo sobre la tierra. Pero antes de Nicolás partir o dejar de estar envuelto en esto, incurrió en ciertas ideas unipersonal y la fue filtrando en las iglesias, la fue filtrando en los nuevos creyentes, la fue filtrando aún en inconversos que querían ser salvos. Él empezó a filtrar sus ideas hasta tal punto que prácticamente la convirtió en una doctrina, y sucede que llegó al seno de cada iglesia. Muchos la rechazaban, muchos pastores dicen, no, yo no quiero esa doctrina aquí. Yo no quiero esa información aquí. Y quiero repetir, hermanos que están de aquel lado escuchándome, hay hermanos que sutilmente en la actualidad filtran muchas informaciones a espalda del pastor. Hay algunos hermanos que no se atreven a decir cosas delante del pastor porque los hermanos saben que el pastor ahí mismo lo va a mandar a callar o lo va a reprender. ¿Y cómo lo hacen? A espalda del pastor. Y cualquier hermano que le da información al pastor dice, ah, no, que este es un adulón, un tumbapolvo. Dios está demandando que los miembros, hermanos encargados de áreas, sean fieles y sean leales. Eso no es ser tumbapolvo. Eso no es ser una persona que le gusta adular. No, Dios quiere personas que amen la obra del Señor. Personas que sean celosos en la casa y en las cosas del Señor. Y que estén siempre interesados en que las cosas se hagan como la palabra de Dios manda. Por eso Dios establece a un pastor. Y cuando Dios va a llamar a una iglesia capítulo, ¿sabe con quién lo hace primero? Con el pastor.